De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, la preocupación del gobierno por la inflación tiene que ver sobre todo con buscar que los números vayan reflejando una baja permanente mes a mes para generar esa expectativa. Y dentro de eso, la principal preocupación del gobierno que mostró últimamente tiene que ver con la suba de las prepagas, que ha sido realmente muy significativa porque, como ya hemos comentado muchas veces, en 3 meses subió entre un 150 y 160%. Ayer Manuel Adorni habló de esto. El gobierno insiste con decir que las prepagas se cartelizaron, son 4 o 5 nada más, es decir, que se pusieron de acuerdo, pues son poquitas jugadoras, para aumentar a la par, de manera que ninguna salía perjudicada, porque tampoco es que los afiliados les quedaba a mano una opción más barata. El problema del gobierno es que esto fue resultado de una desregulación que hizo el propio gobierno, y ahora hay una discusión interna bastante grande entre Federico Sturzenegger, que es el principal promotor de la desregulación de los distintos sectores, porque esto es lo que vemos en salud, pero lo hubo también en el sector de las telecomunicaciones, en el sector del sistema financiero y demás. Pero bueno, la cuestión es que ahora dicen, bueno, denunciemos a las prepagas por cartelización. Y esto va en contra de la filosofía de Milei, que viene diciendo que finalmente el mercado todo lo acomoda. Muchas veces en reportajes le han preguntado por el tema de la prepaga y dice, bueno, pero al final uno va buscando precio, pero si todos aumentan en la misma medida, además con un tema tan sensible con la salud, entonces si van a regular de alguna manera, por un lado es dar marcha atrás con la decisión que tomaron antes, y por otra parte contradice lo que dice Milei, que es que los precios a la larga se acomodan y que no debe haber ningún tipo de intervención en el Estado, ni siquiera cuando hay una única empresa monopólica dominando un sector. Entonces el gobierno está metido en esa discusión. Por un lado, Caputo preocupado por el impacto que esto tiene sobre el número de inflación, y por otra parte Sturzenegger defendiendo los principios libertarios y toda la idea de que lo que hay que hacer es desregular todo a como dé lugar. Bueno, en ese contexto lo que está pasando, y que el gobierno no lo tiene para nada en agenda, tiene que ver con que hay otras cosas que también subieron mucho más que la inflación promedio, y que son, así como el tema de la prepaga es altamente sensible para los sectores de medios altos, porque además eso ocupa y representa cada vez un porcentaje más alto del ingreso promedio de ese sector, pero los sectores populares lo que está pasando es que en estos meses también subieron muy por arriba de la inflación, en promedio también del 150%, algunos de los productos más sensibles de la canasta básica de alimentos. Estamos hablando de lo que pasó con la harina, con el pan, con el arroz, con el aceite, con la leche. Estos productos subieron en 3 meses entre un 160% en algunos casos y 130%. Entonces, si uno abre, porque uno siempre, y me han escuchado muchas veces, cuando sale el número de inflación, uno mira qué sectores subieron más que otros. Hasta ahora, si uno miraba qué pasaba con alimentos no descollaba por encima de otros sectores de la economía. Pero ¿qué pasa? La carne en los últimos meses estuvo bastante quieta el precio. La carne tiene como saltos más estacionales, pero la carne estuvo bastante quieto. Como dada la costumbre argentina de comer mucha carne, pondera fuerte dentro de la medición del INDEC, que la carne esté bastante quieta hizo que otras subas, que son de las que le estoy hablando, no se notaran en el número total de la suba de alimentos. Pero la carne ya lo que pasó es que la gente ajustó por consumo. Hoy salen los números que es el peor consumo en 30 años, de 42 kilos promedio por año. Es uno de los niveles más bajos que ha habido de los últimos 30 años de consumo de carne. Entonces, la gente ya, al que no le alcanza para consumir de la misma manera y tiene que hacer un ajuste en lo que es su canasta de alimentos, que son los sectores más pobres, ya ajustó carne sacándolo de sus compras, y ahí se ven una caída brutal del consumo. Pero después todos estos sectores que también subieron, que son tan sensibles a la canasta básica, hace que el salario promedio de la economía, que está en alrededor de 700.000 pesos, antes con un salario promedio hasta hace muy poquito, el salario promedio equivalía a un 20% más que una canasta básica para una familia. Hoy un salario promedio es un 10% más bajo, no te alcanza a cubrir la canasta promedio de una familia.
Eso es la pérdida tremenda de poder adquisitivo que golpea tanto a los sectores populares que la última medición de la ITELA, que se conoce ahora, la Universidad de ITELA, está marcando que en este trimestre, por este efecto que les estoy diciendo, la inflación tan disparada, sobre todo en elementos tan sensibles, la canasta básica, con los salarios y las jubilaciones, agrego, corriendo tan por detrás de la inflación, hizo que ya tenemos más de 3.200.000 personas más cayeron debajo de la línea de pobreza en este primer trimestre de gobierno de Milei. Más de 3 millones. Por supuesto que los niveles eran altísimos cuando llega el gobierno Milei, pero en un contexto que ya era muy deteriorado, que estaba arriba del 45%, bueno, ahora tenés 3.200.000 personas más que en este primer trimestre cayeron debajo de la línea de pobreza. Entonces el gobierno tiene muy en agenda los temas ahora más sensibles quizás para la clase media, pero no tiene para nada en cuenta el impacto de lo que está pasando en precios con los sectores más sensibles y más pobres. Y es una discusión básicamente ideológica la que da Milei, que no hace a estas cuestiones, como por ejemplo ayer la situación de decir que bueno, que ahora el Potenciar Trabaja se va por cobrar en la billetera virtual, con lo cual Galperín lo festejó diciendo que él lo va a hacer gratis con Mercado Pago. Manejar dinero te conviene, tampoco es que es gratis, pero de todas maneras todos estos planes sociales ya se cubrían o se cobraban a través del Banco Nación. No es que había una intermediación de la cual cobraban las organizaciones sociales, sino que ya cobraban a través directamente de las cuentas. Lo que sí existía y que por suerte levantaron era que las organizaciones sociales tenían cierto poder para dar debajo de alta en el viejo esquema del Potenciar Trabaja, cuando eran las encargadas de corroborar que se diera la contraprestación a cambio del plan. Bueno, esa intermediación ya no existe, pero lo que tiene que ver con vender que ahora no va a haber intermediación de los planes sociales porque van a pagarse directamente con billeteras sociales, la verdad es que no es cierto, ya se cobraban directamente a través del Banco Nación.